Muy buenos días para todos y bienvenidos al segundo día del Congreso ACOM. Me presento, mi nombre es Alfonso Kerguelen, soy médico internista y endocrinólogo y los estaré acompañando como moderador del sexto bloque de este Congreso, en el que se tocarán temas importantes sobre el tratamiento para la reducción del riesgo de fractura en osteoporosis. Contaremos con conferencistas nacionales e internacionales de la más alta calidad y a continuación les presentaré el panel de expertos que nos acompañarán en este primer bloque en la mañana de hoy. Tendremos al doctor Diego Rosselli de Colombia, especialista en neurología, profesor de Economía de la Salud en el Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Pontificia Universidad Javeriana. También contaremos con la presencia de la doctora Sonia Cerdas desde Costa Rica, endocrinóloga graduada de la Universidad de Costa Rica y Universidad René Descartes de París, Francia, fellow del American College of Endocrinology, profesora de posgrado de la Universidad de Costa Rica y fundadora de la Sociedad Costarricense de Menopausia y Osteoporosis. Además, expresidenta de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia. Contaremos adicionalmente con la presencia del doctor Clemente Zúñiga desde México, especialista en medicina interna y geriatría, fellow de investigación del Hospital Universitario de Geriatría en Ginebra, Suiza, y egresado de la Academia Europea de Medicina Antienvejecimiento, profesor de medicina interna y geriatría de la Universidad de Baja California y editor del libro de Geriatría México. Y también contaremos con el experto el doctor Francisco Fidencio Pons Molina, desde México, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Baja California Mexicali en México, especialista en reumatología y egresado del Hospital de Especialidades, Centro Médico La Raza, profesor de reumatología e inmunología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California y además ganador de reconocimientos como gran maestro en osteología y metabolismo mineral y también maestro en reumatología mexicana por el Colegio Mexicano de Reumatología. A continuación daremos paso a la primera conferencia con el doctor Diego Rosselli. Adelante. Me siento muy honrado de estar invitado a este evento dedicado a la osteoporosis, un tema en el que he trabajado en los últimos años, pero desde una perspectiva diferente a la que están acostumbrados la mayoría de los colegas. No voy a hablar de la clínica, ni siquiera de la epidemiología o la fisiopatología, voy a verlo desde una perspectiva económica. El problema, y a mí siempre me toca explicar qué hace un neurólogo de profesor de economía de la salud, es que el término economía está desacreditado en el medio. Se piensa siempre que la economía es la ciencia que estudia el dinero y que se dedica a eso no más. Pero es importante que recordemos que la economía figura como una de las ciencias sociales que tiene en cuenta no solo la asignación de los recursos, las prioridades, sino que debe incorporar, particularmente en un tema tan delicado como es el de la salud, los valores de la sociedad, el valor de la vida, el valor del sufrimiento deben estar ahí tenidos en cuenta, y por eso es importante que nosotros, los profesionales, nos involucremos en ello. Quiero comenzar con lo que yo llamo los dogmas de la economía de la salud. Lo pongo entre comillas porque pues es un invento mío en cierta medida, pero el primero es que estamos metidos en el más complejo de los sectores económicos. ¿Qué hace distinta la medicina del resto de los sectores? El turístico, el agropecuario, el manufacturero. Pues uno pensaría que tenemos varias diferencias importantes. Una de ellas es nuestra larga historia. Presumimos de ser la profesión más antigua, bueno, o por lo menos la segunda, dicen algunos, de estar ligados a la ética desde la misma concepción de nuestra profesión allá en tiempos hipocráticos. También nos preciamos, y eso es cierto, de tener la base científica más sólida. Todo lo que nosotros sabemos hoy de metabolismo óseo, pero también podríamos decirlo de genética, de inmunología, de neurobiología, es la envidia de los que trabajan en otras disciplinas científicas.
Además, y eso siempre lo traemos a colación, trabajamos con el sufrimiento, con la dignidad, con la vida, con la muerte. Pero si uno lo mira desde la perspectiva de un macroeconomista, lo que de veras hace distinto a nuestro sector es que no cumple con las reglas del mercado. No es el caso explicarlo aquí en detalle, pero el mercado de la salud está lleno de fallas que hace que no se pueda dejar en manos de la oferta y la demanda, lo que lleva como corolario a que sea el más intervenido de los sectores económicos. El segundo de los dogmas es que estamos condenados, para seguir en tono apocalíptico, a que la salud cueste cada vez más. Es claro, como se observa en el gráfico de la izquierda, que la proporción del Producto Interno Bruto que todos los países del mundo, ricos y pobres, invierten en el sector salud viene en claro crecimiento. Tiene una tendencia que es difícil echar para atrás. Tampoco es el caso de discutir aquí todas las razones, pero recordemos el envejecimiento de la población, los cambios demográficos, el hecho de que la salud cada vez es visto más como un bien que la gente quiere, cada vez más y más la demanda de salud vive creciendo. Las tecnologías en salud, pensemos en todas esas nuevas tecnologías de las terapias biológicas o de la terapia génica, para ir a un extremo, son cada vez más costosas. Reseño también aquí en la figura de la derecha que el otro problema es que el gasto no está distribuido equitativamente. Uno podría planear cuánto va a ser su inversión en vestuario, en alimentación, en vivienda, en el año que viene y en los que siguen, pero la salud siempre nos puede jugar malas pasadas. Hay un pequeño grupo de población, según esta aseguradora en los Estados Unidos, un 1% de sus asegurados consumen el 20% o más del gasto total en salud. Una tercera característica de nuestro sector es que la mayoría de las influencias que recibe ese concepto de salud, esa esperanza de vida, por ejemplo, en la que hemos mejorado tan notablemente en las últimas 2 generaciones, dependen de otros sectores además del nuestro. Dependen de una mejor educación, mejor acceso a agua potable, mejor nutrición, por ejemplo. Así que lo que nosotros percibimos como salud tiene una gran cantidad de condicionantes sociales, como se habla hoy tanto sobre ese tema. Y además podemos llevarlo al otro lado. Cuando un gobierno, un estado, una sociedad invierte en salud, los beneficios no redundan directamente a nuestro propio sector. Es decir, si nosotros conseguimos que haya una clase trabajadora que esté sana y sea productiva, eso va a beneficiar al sector manufacturero, al sector agrícola, va a mejorar el Producto Interno Bruto, la rentabilidad, pero no necesariamente los ingresos de nuestro sistema de salud. Finalmente quiero tocar el que llamo el cuarto dogma, que es el ético, que siempre está detrás de todas nuestras decisiones. Vale más la vida del rico que del pobre, vale más la vida de una persona económicamente productiva que la de una persona con una discapacidad severa. Por ejemplo, son preguntas complicadas que no son tan simples de contestar como uno se podría imaginar de entrada. Uno de los grandes dilemas que tienen los sistemas de salud es esa balanza que existe entre la eficiencia y la equidad. Un sistema de salud que pretenda ser eficiente, por ejemplo, va a invertir sus recursos exclusivamente en aquellas intervenciones que son costo efectivas, que son ojalá baratas y que tienen un gran beneficio poblacional, pero va a dejar de lado todo un grupo de poblaciones difíciles, como las comunidades indígenas, la población de habitantes de calle, por ejemplo, así como una gran cantidad de enfermedades cuyas terapias son o muy costosas o su efectividad no es tan alta como nos gustaría. Entrarían ahí los medicamentos oncológicos, por ejemplo, o las medicinas para las enfermedades huérfanas. Antes de entrar directamente al tema que nos concierne, quiero mencionar que desde el punto de vista epidemiológico es mucho lo que se necesita como insumo para poder hacer buenas evaluaciones económicas. Por ejemplo, el concepto de carga de la enfermedad, que tiene que tener en cuenta tanto la mortalidad atribuible a una condición como la pérdida de calidad de vida en años de vida ajustados por discapacidad que produce una enfermedad y sus consecuencias, debe nutrirse de una valiosa información como la que tenemos nosotros en nuestro sistema de información del ministerio que conocemos como CISPRO. Este gráfico, por ejemplo, muestra todas las edades de los pacientes que han tenido el diagnóstico de osteoporosis desde 2015 hasta la actualidad. En Colombia, 425.000 pacientes, y como ven ustedes, el predominio de la edad es una enfermedad que es extremadamente rara en niños, en adolescentes, incluso en adultos jóvenes, y es después de la menopausia, como lo saben ustedes muy bien, que se incrementa, particularmente afectando el sexo femenino,
en una proporción de 10:1. Bueno, ahora cuando vamos a tener en cuenta nosotros los costos de una enfermedad, que son un insumo fundamental para hacer evaluaciones económicas y estudios de costo-efectividad, debemos tener en cuenta varias clasificaciones de costos. Hay unos que se llaman, empecemos de abajo para arriba, esos costos intangibles que tienen las enfermedades, que es ponerle un precio a la vida y a la muerte, al sufrimiento, al dolor, a la angustia, a la ansiedad, y esos elementos tan subjetivos asociados a nuestra salud física y mental. Están también los costos de productividad, que se refieren evidentemente a esa pérdida de productividad, ese ausentismo, esa discapacidad para poder ejercer un oficio o una profesión, esas incapacidades permanentes o temporales, o esas necesidades de estar recurriendo a pruebas diagnósticas y consultas y terapias que reducen la productividad de la persona y por ende pueden afectar de una manera indirecta a la sociedad y sus aspectos financieros y económicos. Pero pasemos a los costos directos, que son los que más voy a analizar de aquí en adelante, que a su vez se dividen en unos costos médicos directos, que voy a explicar con un poquito más de detalle en un momento, pero que también incluyen esos costos el gasto de bolsillo, que es ese componente del gasto directo en salud, o sea que tiene un monto, tiene un precio, tiene un valor monetario que debe asumir el paciente, ya sea medicamentos que no estén cubiertos o copagos o qué sé yo, el transporte hasta los sitios de atención, por ejemplo, son un elemento del gasto de bolsillo que puede ser un componente, un porcentaje importante. En algunos países alcanzan los valores que hacen que una enfermedad fácilmente pueda representar la ruina de una familia. Los costos médicos directos entonces van a incluir algo que es como evidente, los medicamentos, y quiero enfatizar que muchas veces cuando se calcula el costo de una enfermedad se hace un ejercicio bastante simplista, se ve cuánto es el costo mes de un medicamento, se multiplica por 12 y se asume que ese es el costo del tratamiento. No señor, hay que sumarle evidentemente las consultas médicas o las terapias que llegará a necesitar el paciente, todos los procedimientos diagnósticos, pero quiero enfatizar la presencia de los eventos adversos, ya sea aquellos que son atribuibles a la medicación o que sean complicaciones o eventos asociados con la enfermedad. En el caso de la osteoporosis, claramente me estoy refiriendo, por ejemplo, a la frecuencia de las fracturas. Otro elemento que es fundamental cuando estamos haciendo un análisis económico es lo que se denomina el horizonte temporal. En enfermedades crónicas suena razonable que se usara toda la vida del paciente, que se analizaran todos los gastos en que va a incurrir el sistema de salud, por ejemplo, de aquí hasta que el paciente fallezca, así como todos los beneficios, ya hablaré de eso, los desenlaces, los dividendos que se van a obtener con esa inversión. Sin embargo, es un cálculo sumamente complicado, porque asume que, por ejemplo, los precios de los medicamentos se van a mantener iguales, que no van a aparecer unas nuevas terapias que revolucionen el manejo de la condición, por ejemplo, y además los estudios clínicos rara vez permiten hacer un seguimiento basado en evidencia de más allá de 1, 2, 3, a veces 5 años como más. Por eso es el que se considera preferible en la mayoría de los estudios económicos que hacemos nosotros. Esta tabla está un poquito congestionada, pero es un trabajo que estamos próximos a publicar, es inédito aún, y nos enfatiza la frecuencia con la que los pacientes con osteoporosis sufren fracturas. A ver, empecemos por esta última fila. De las 596,000 personas que tuvieron algún tipo de fractura, estamos excluyendo aquí fracturas de cabeza y cuello, fracturas de cara, por ejemplo, en el periodo de 5 años del 17 al 21, de esas 596,000 fracturas, 45,000 prácticamente ocurrieron en pacientes que tuvieran diagnóstico de osteoporosis. Eso quiere decir que 7.5% de todas las fracturas son atribuibles de alguna manera a la condición de la osteoporosis y que casi 15% de todos los pacientes con osteoporosis tuvieron alguna fractura en ese periodo de 5 años. Más interesante todavía es esta razón de prevalencia que indica que una persona que tenga diagnóstico de osteoporosis tiene 3.4 veces más probabilidad de tener una fractura en ese lapso de 5 años que una persona de la misma edad
que no tenga ese diagnóstico. Observen cómo, por ejemplo, la frecuencia de las fracturas vertebrales, todos sabemos que son muy importantes en el tema de la osteoporosis, de tal manera que 32% de todas las fracturas de vértebra torácica que se diagnosticaron en Colombia ocurrieron en pacientes que tuvieran diagnóstico de osteoporosis, y la razón de prevalencia es prácticamente 18. Paciente con osteoporosis tiene 18 veces más probabilidad de tener una fractura de vértebra torácica que un paciente o una paciente, aquí estamos combinando los dos sexos, que no tenga ese diagnóstico. Observen algo que me pareció bien interesante, y es que si tomamos fracturas relativamente infrecuentes como fracturas de escafoides, de calcáneo o de astragas, los números son pequeños, pero de todas maneras la razón de prevalencia es superior a 1. Como quien dice, un paciente con osteoporosis tiene una frecuencia y un riesgo más elevado de tener fracturas no solo vertebrales o de cadera como normalmente asumimos, sino prácticamente de cualquier localización. En evaluaciones económicas utilizamos mucho este gráfico en donde estamos asumiendo dos vectores, uno de la efectividad, si aquí ponemos nosotros nuestro comparador, la terapia actual, y sale una terapia nueva que es más efectiva, va a estar ubicada hacia la derecha. En el caso fortuito, casi inusual de todo, que sea además ahorradora de recursos, va a caer en este cuadrante. Aquí están las intervenciones que son más efectivas y además le ahorran recursos al sistema de salud. Casi siempre vamos a estar trabajando en este cuadrante de aquí arriba. Eso nos lleva a que haya una línea punteada aquí que llamaremos la disposición a pagar. Lo que esté por encima de esta línea punteada, así sea más efectivo, es tan costoso que no justifica su adquisición con los estándares pues, que uno puede asumir en uno de estos estudios. Observen, y esta es una lección importante de esta charla, que cuando hablamos de una intervención costo efectiva, estamos hablando de una intervención que le va a costar más al sistema de salud, pero ese costo se justifica dado ese incremento en efectividad. Si una intervención es costo ahorradora, es como debemos referirnos a aquellas que además de ser efectivas, le ahorran recursos al sistema de salud. Uno de los grandes retos en osteoporosis y muchas otras enfermedades es cómo medir los beneficios, los dividendos, los desenlaces, llamamos más elegantemente. Uno puede calcular, por ejemplo, cuánto es el costo por fractura evitada en un estudio de osteoporosis, o puede utilizar un denominador muy frecuentemente usado que es el del QALY, año de vida ajustado por calidad, sería su traducción al español. Vamos a ver un ejemplo al puro final de mi presentación. Los modelos que utilizamos más para hacer evaluaciones económicas son los árboles de decisión, como estoy mostrando yo acá. Supónganse que estamos comparando dos tratamientos, el A y el B. Para cada uno de ellos, no mostré sino una rama, vamos a ver cuál es la probabilidad de tener alguna fractura, cuál la probabilidad, si se fractura, de que sea vertebral, de que sea de cadera o que sea otra fractura. Lo mismo le podemos meter la presencia o ausencia de eventos adversos. El problema con los árboles de decisión es que no tienen vuelta atrás, es decir, ni pueden, un paciente tiene que tener uno solo de estos desenlaces. Uno no puede pensar que un paciente tenga una fractura vertebral y luego una de cadera, por ejemplo, lo que hace que sean útiles para horizontes temporales cortos. Estudios de un año, por ejemplo, podría ser práctico y es fácil de entender un árbol de decisión. Más común es que utilicemos los modelos desarrollados por este matemático ruso, Andrei Markov, que se basan en lo que se denominan los estados de Markov y transiciones en las que un paciente cambia de un estado a otro. Me gusta explicarlo con este ejemplo. Supongamos que todos arrancamos nuestra vida adulta en el estado soltero. ¿Qué le puede pasar al cabo de un ciclo de Markov? Supongamos un año, le puede pasar una de tres cosas. Una, que pase al estado casado; otra, que pase al estado muerto; otra, que permanezca soltero, ¿no es cierto? El casado no se salva y va a terminar pasando también al estado muerto en algún momento. Pero el casado tiene otra opción y es pasar al estado separado. El separado también terminará pasando al estado muerto, que es el estado absorbente o estado definitivo, pero hay un quinto estado que es el estado viudo, al que se puede llegar de casado o, supongamos, si se le muere la ex, lo llamaremos también viudo. El viudo pasará al estado muerto también tarde o temprano. Podrán seguir todos ellos en su estado toda una vida si es necesario. El hecho es que uno podría determinar cuál es la probabilidad de que un soltero pase al estado casado. Sabemos que eso es dependiente de la edad, por ejemplo, y de otras variables que podríamos definir y estudiar con mucha precisión. El soltero también tendrá la posibilidad de morirse
dependiendo de tablas actuariales que podríamos conseguir también la referencia apropiada para eso, o sea que podemos estimar cuál es la probabilidad de que siga soltero. Además, a esto le podríamos poner cuánto se gana o se pierde en calidad de salud, según como uno lo vea, cuánto se pasa de soltero a casado, de casado a separado, cuáles son los costos involucrados en el proceso de la separación y, en fin, uno podría de esta manera hacer un modelo predictivo que le calculara cuánto cuesta la vida de una persona con una precisión, estoy seguro que aterraría a los demógrafos utilizando un modelo de Markov. Ahora supongamos que esto no es soltero, casado, sino que esto es una paciente con una osteoporosis, por ejemplo, pero que no ha tenido ninguna complicación y esto fuera fractura vertebral, fractura de cadera y se pudiera mover entre ellos, y el modelo de Markov permite que se recupere de la fractura, por ejemplo, o que tenga dos tipos de fracturas antes de terminar en este desenlace final. Así que los modelos de Markov son los más empleados para las enfermedades crónicas y veremos en un ejemplo que es lo que se utiliza normalmente para simular la osteoporosis a mediano y a largo plazo. Aquí les traigo un ejemplo y puse algo reciente del pasado recién ocurrido mes de julio de este año. Se publicó un estudio en la China en que comparan 4 intervenciones distintas. Quiero resaltar algunos de los aspectos que he visto acá. Hay estudios y es importante cuando uno vaya a analizar un estudio de costo-efectividad a qué población se refería. Esta, por ejemplo, son mujeres posmenopáusicas que habían tenido una fractura reciente, lo que hace que sean mujeres que ya tienen un riesgo un poquito más elevado. Hay estudios farmacoeconómicos pues, que consideran población masculina exclusivamente o distintos grupos de edad. Aquí vemos que utilizaron 4 edades diferentes, 65, 70, 75 y 80 años. Aquí nos dice que el modelo utilizado fue el modelo de Markov y que el desenlace se midió en años de vida ajustado por calidad, para ir aprendiendo a interpretar el estudio clínico. Según este estudio hecho en la China, el soledronato terminó siendo el medicamento más costo efectivo según este modelo. Aquí otra advertencia: el problema con los estudios de costo efectividad es que no necesariamente brincan fronteras y se pueden aplicar de un lugar a otro. Ellos seguramente tendrán un umbral de costo efectividad diferente, unos costos distintos, así que debe ser analizado con cautela. No se puede asumir lo mismo que se hace con los estudios clínicos, que indican que si funciona en un sitio probablemente también sea similar la efectividad y la seguridad en otro lugar diferente. Quiero cerrar ya pues a manera de conclusión entonces con varios mensajes para ustedes. El primero es que el análisis económico, la evaluación económica, los estudios de costo-efectividad, como los queramos llamar, la evaluación de tecnologías, busca un lenguaje común que pretenda que nos comuniquemos con más facilidad los que estamos interesados en los desenlaces clínicos de los pacientes, los que velamos por su salud directamente y aquellos que con justa razón están preocupados por su presupuesto. Aquí puse solamente clínicos y administrativos, pero podríamos meter también asociaciones de pacientes, la sociedad en general, la industria farmacéutica, todos los actores se pueden involucrar en un estudio económico bien hecho. La economía no se puede limitar ni a la efectividad clínica ni a los rendimientos financieros, sino que tiene que incorporar los valores sociales. Algo que me encanta es que todas las variables suelen estar definidas en un estudio económico, lo que permite que haya una gran transparencia para la toma de decisiones en salud. Y el mensaje final es que si nosotros, los profesionales de la salud, no aprendemos a tomar decisiones con criterios económicos, entendida la economía en este sentido amplio que acabo de mencionar, vamos a tener a otras personas haciéndolo por nosotros. Muchas gracias. Para mí es un placer el poder participar en este evento de ACOM y agradezco a los organizadores la amabilidad que han tenido en tomarme en cuenta para poder conversar con ustedes en los próximos minutos sobre un tema muy importante como es el de las indicaciones de tratamiento farmacológico en osteoporosis y revisar qué nos dicen las últimas guías. Esto es mi currículum resumido. Yo soy endocrinóloga y vengo de Costa Rica y no tengo conflictos de interés ni recibo honorarios por la presente exposición. Les he preparado una agenda que consiste en revisar un poco cómo se desarrollan las guías internacionales
en evaluar el concepto de estratificación de riesgo para fractura y en base a ello poder seleccionar la mejor alternativa terapéutica, farmacológica para nuestros pacientes y finalmente llevarnos algunos mensajes a la casa. Las guías de diagnóstico para el tratamiento de la osteoporosis responden a una necesidad, ya que con los enormes avances científicos que hemos tenido en los últimos años, estos nos han permitido una mayor certeza en la aplicación de conceptos nuevos en la práctica clínica, pero a la vez ofrecen al clínico un volumen prácticamente inmanejable de información, y es por eso que las guías clínicas hacen recomendaciones elaboradas, respaldadas por evidencia científica de peso. Cuando ustedes introducen en la net el concepto de guías de tratamiento para osteoporosis, van a encontrar entre 4.000 y 6.000 documentos recientes. Y las guías, hay buenas guías, malas guías, y nosotros tenemos que seleccionar las mejores de ellas. El desarrollo de las guías impone un enorme reto, ya que se requiere transparencia, se requiere solventar errores metodológicos y requiere también una conciliación entre guías modernas y conceptos precedentes y además, obviamente, el solventar los conflictos de interés de los autores. Las guías médicas hay que entenderlas como una herramienta que sugieren o recomiendan un manejo clínico, pero nunca van a sustituir el juicio clínico ni la individualización que como clínicos tenemos que hacer de cada paciente. Ustedes ven aquí en la lámina la evolución de las principales guías de agrupaciones que se encargan de la osteoporosis en el mundo, y ustedes ven cómo a través del tiempo cada una de esas organizaciones ha actualizado sus guías, y a la derecha de la lámina pueden ver las últimas actualizaciones. En el 2019, la actualización de la Asociación Americana de Endocrinólogos, en el 20 y 21, la de la Fundación Internacional de Osteoporosis y el EXEO, y la última, la de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, sobre la cual vamos a volver varias veces. Y en conjunto todas ellas han saltado el paradigma de manejo de los pacientes con osteoporosis al introducir el concepto de estratificación de riesgo. Y es ahí donde nos vamos a concentrar luego de estratificar el riesgo sobre cuál es el mejor tratamiento farmacológico para nuestros pacientes. La pregunta que tenemos que hacernos siempre es: ¿quiénes requieren tratamiento para osteoporosis? Resulta obvio, pero es importante recordar que todo paciente que tiene un T-score igual o por debajo de -2 desviaciones estándar, ya sea en la columna lumbar, en el cuello femoral, en la cadera total o en el tercio distal del radio, califica para el diagnóstico de osteoporosis y por ende para el tratamiento. Pero también van a requerir tratamiento todo individuo que tenga una fractura de bajo impacto, independientemente de su resultado de densitometría. Y también requieren tratamiento todos aquellos individuos que tengan una densidad mineral ósea baja, lo que antes conceptuábamos como osteopenia, o sea, resultados de T-score entre -1 y -2.5 desviaciones estándar, pero asociado ese resultado densitométrico ya sea a un elevado FRAX, como lo dice la lámina, o a la presencia de una fractura por fragilidad. Recordemos que el concepto de densidad mineral ósea baja es una condición que no necesariamente va a evolucionar a osteoporosis, pero que si esta condición densitométrica se asocia a estas dos situaciones de un número aumentado de factores de riesgo que pronostican un riesgo elevado en los próximos 10 años potencial de presentar una fractura por fragilidad, o si ya tiene una fractura por fragilidad,
se considera un individuo que requiere tratamiento. Las decisiones terapéuticas fundamentalmente deben ser basadas a la luz de las guías modernas en lo que se llama estratificación de riesgo para fractura. Y esa estratificación de riesgo nos coloca a los pacientes en bajo riesgo, riesgo moderado alto o muy alto riesgo para fractura. Y ya en algunos países cuentan con los software cuando se realiza el FRAX o la evaluación de factores de riesgo de umbrales de intervención que permite al clínico hacer un uso racional de los recursos, en el sentido de que si tiene riesgo elevado, pues inmediatamente hay que completar esa evaluación de factores de riesgo con la realización de una densitometría para decidir dónde se ubica el paciente. Y si el paciente es simplemente un paciente de bajo riesgo por sus factores de riesgo, pues simplemente hacer estrategias preventivas no farmacológicas que van a incluir no solamente la prevención de caídas, sino una dieta balanceada en cuanto a proteínas, aporte de calcio, vitamina D y un programa de actividad física, así como eliminar causas secundarias, drogas que puedan ser nocivas para la salud ósea y un buen manejo de patologías como por ejemplo obesidad y diabetes, síndrome metabólico y otras que pueden también condicionar deterioro de la masa ósea. Las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos en el 2009 fueron bastante detalladas, basándose también en esta estratificación de riesgo, en donde aquellos pacientes con riesgo bajo o moderado eran tributarios en ausencia de contraindicaciones y en presencia para las mujeres de la ventana de oportunidad de terapia de reemplazo hormonal, siendo para pacientes ya no de bajo riesgo, sino de riesgo moderado, como primera elección los bisfosfonatos orales. Y luego, para riesgo alto y muy alto, para riesgo alto, el uso de un antirrestorativo potente, como por ejemplo el denosumab, y para riesgo muy alto, el uso inicial de osteoformadores como teriparatide, abaloparatide y romosozumab, con tratamiento secuencial después de 2 años con un antirresortivo potente. Vemos ahí también la proposición de cada cuánto reevaluar nuestro paciente, si el paciente es de bajo riesgo cada 2 a 4 años, si el paciente es de riesgo alto o moderado, pues probablemente hay que evaluarlo un poco más seguido. El uso de bifosfonatos inicialmente propuesto de 3 a 5 años si son orales, de 3 años si es intravenoso, si es denosumab para riesgo alto 5 a 10 años y si es un osteoformador 2 años de tratamiento. Colocan también interesantemente que para pacientes cuyas contraindicaciones o intolerancias a denosumab o a un osteoformador podría, si el paciente se encuentra en una ventana, la paciente se encuentra en una ventana de oportunidad antes de los 60 años y con bajo riesgo para trombosis venosa profunda, pues utilizar terapia de reemplazo hormonal aún en riesgo moderado o alto. Y también mencionan en pacientes intolerantes a otras opciones terapéuticas, como segunda línea, utilizar moduladores del receptor de estrógenos. Es importante estratificar el riesgo y recordar que una paciente de bajo riesgo es una paciente posmenopáusica joven sin fracturas por fragilidad y con poco riesgo para fracturas en los próximos 10 años. Si hablamos de riesgo bajo o moderado, pues son pacientes también jóvenes porque tienen menos de 65 años, que no tienen fracturas por fragilidad, pero que ya tienen osteoporosis y tienen un riesgo más alto al FRAX de fracturarse en los próximos 10 años. Un paciente de alto riesgo es un paciente ya mayor, más de 65 años, que en algún momento puede haber tenido fracturas en su vida por fragilidad y obviamente con un T-score y una evaluación de FRAX elevada. Y ya un paciente de muy alto riesgo, estamos hablando de un paciente frágil, fracturas múltiples, fracturas bajo tratamiento,
en presencia de un medicamento tóxico para el hueso, como glucocorticoides u otros, con fractura reciente, eso significa en los últimos 12 meses, un T-score de menos, en el T-score de una densidad de -3 desviaciones estándares o un FRAX muy alto, más de 30% para fractura mayor o más de 4.5 para fractura de cadera, o muy frágil con alto riesgo para caídas. Así estratificamos nuestro riesgo, y para pacientes de bajo riesgo, el consenso mundial del International Menopause Society, avalada por múltiples otras sociedades, incluyendo la IOF y otras sociedades de renombre en el mundo, concuerdan que no solo la terapia hormonal sirve para prevención, sino que también para estas pacientes de muy bajo riesgo para fractura. Y que sabemos que la terapia hormonal menopáusica, no solo con sus beneficios para el manejo del síndrome climatérico, sus beneficios en cuanto a prevención cardiovascular, reducción de mortalidad total y otras morbilidades, es capaz de reducir las fracturas, como lo ven en el círculo, en el óvalo de la lámina, en todos los sitios del organismo, en todos los sitios del esqueleto, con fractura previa o sin fractura previa, incluyendo la fractura de cadera. Y esta característica no la tienen otros antirresortivos, como bien lo sabemos ampliamente. Y que la terapia hormonal menopáusica es no solo eficaz, sino que segura, sobre todo cuando se inicia durante esa ventana de oportunidad antes de 10 años de posmenopausia y antes de 60 años de edad. Decimos que el tratamiento se realizará según el riesgo de fractura, siendo terapia hormonal o raloxifeno más estilos de vida, calcio, vitamina D, descartar causas secundarias y revaloración cada 2-4 años para pacientes de bajo riesgo. Que para pacientes de riesgo bajo moderado, entonces ya tenemos que utilizar en primera línea bifosfonato o alendronato de primero o ácido solindrónico, y en segunda línea vendría el denosumab más las condiciones que se mencionan en la lámina. Para alto riesgo, un antirresortivo potente, denosumab o ácido solindrónico. En algunos casos podríamos escoger también, según la disponibilidad, un osteoformador primero seguido de un antirresortivo potente. Y en forma indiscutible las guías recomiendan un osteoformador primero para pacientes de alto riesgo, seguido de un antirresortivo potente como denosumab o un bifosfonato tipo ácido solindrónico intravenoso después de los 2 años del año de romosozumab o los 2 años de teriparatide. Dentro de las guías recientes, justamente tenemos la del año pasado de la prevención de caídas en pacientes adultos mayores. Esta guía les recomiendo que la revisen. Es una guía hecha con un esfuerzo internacional, global, y viene sumamente detallada, incluyendo no solo los abordes de actividad física, los abordes de nutrición y los abordes comprensivos de manejo práctico de un algoritmo sencillo que clasifica a los pacientes en bajo riesgo, riesgo moderado o alto riesgo, con intervenciones específicas. El otro concepto que quiero mencionar, y que no me puedo extender mucho por falta de tiempo, es el nuevo concepto de Treat to Target. Significa iniciar un tratamiento para el manejo del riesgo de fractura osteoporótica con un objetivo terapéutico preespecificado. Eso significa que yo voy a tener que evaluar mi paciente, estratificar mi riesgo, proponer una terapia y luego hacer evaluaciones periódicas para poder reestratificar mi paciente
detener el tratamiento, continuar el tratamiento, cambiar de terapia, hasta lograr llevar de la mano a mi paciente al objetivo terapéutico. ¿Cómo identificar el objetivo terapéutico en mis pacientes? Bueno, vamos a tener que, primero que nada, individualizar cada caso. Algunos recomiendan que si yo empiezo con un T-score en el rango de densidad mineral ósea de osteoporosis, yo debería de alcanzar al menos -2 desviaciones estándar en mi paciente, en el T-score. Pero si mi T-score inicial es de densidad mineral ósea baja, debería aumentar con la terapia al menos de una desviación estándar a mi paciente. Y esto va a impactar positivamente en el riesgo de fractura futuro para mi paciente. Siempre recordar que los bifosfonatos no deben ser utilizados para siempre, que deberíamos de utilizar periodos predeterminados con suspensiones vigiladas, lo que llamamos holiday vigilado, y que solo podríamos continuarlos en pacientes de muy alto riesgo. Recordar también que si yo uso denosumab, según el riesgo, sabiendo que la suspensión de denosumab se asocia con un rebote resortivo potente que pone en riesgo a mi paciente de pérdida rápida de lo ganado y en pacientes de muy alto riesgo hasta de fracturas múltiples vertebrales, que debería llevar a mi paciente bajo denosumab a una zona de confort con un T-score de al menos de -1.5 desviación estándar antes de suspenderlo y someterlo a terapia secuencial, por ejemplo, con un antirresortivo potente tipo bifosfonato parenteral o alendronato oral. Y recordar que es fundamental el tratamiento secuencial en esta patología. Todo paciente requiere vigilancia y tratamiento secuencial individualizado. ¿Qué llamamos éxito terapéutico? Pues una buena respuesta que lleve a mi paciente a ese objetivo terapéutico, ausencia de fracturas durante el tratamiento, estabilidad o aumento de la densidad mineral ósea y en algunos casos estabilidad o un cambio apropiado de los marcadores de resorción ósea. Quiero un momento recordarles que esta patología es como las patologías crónicas que manejamos en medicina interna. Nos ofrece un reto enorme de poca adherencia a las terapias que instalamos. Se calcula que menos del 20% de los individuos logran recibir tratamiento a pesar del diagnóstico de osteoporosis y a pesar del diagnóstico de riesgo de fractura, y menos del 50% logran mantener esa terapia por tiempo adecuado. La prevención en todas las etapas de la vida de un individuo para osteoporosis y fracturas siempre va a ser más eficaz y siempre va a ser más costo efectiva que cualquier intervención terapéutica. Prevenir es la leyenda de oro. Y volviendo a las guías y al juicio clínico, esta patología nos es retadora porque exige del médico tratante una actitud dinámica, una actitud en la cual en las primeras etapas de bajo riesgo, como dijimos, podemos utilizar terapia hormonal menopáusica seguido de SERMs o TISEX, y posteriormente la primera línea de tratamiento van a ser bifosfonatos orales y luego antirresortivos más potentes como bifosfonatos parenterales, denosumab, osteoformadores, y esperamos que cada vez tengamos mejores y más seguras alternativas terapéuticas. Como palabras finales, quiero simplemente subrayar que el tratamiento de la osteoporosis nos impone un enorme reto, ya que estamos ante poblaciones sumamente heterogéneas que cambian en el tiempo y que nos van a ofrecer diferentes umbrales de fragilidad ósea, y que la estratificación en la evolución de la vida de nuestras pacientes
es fundamental para irle ofreciendo a cada una de ellas el tratamiento apropiado. Deseo reiterar mi agradecimiento a los organizadores de ACOM por haberme brindado esta oportunidad. Ahí está mi correo electrónico y algunas vistas de mi país, que es Costa Rica. Y el año entrante, en la primera semana de marzo del 2024, tendremos en Costa Rica un evento en el cual vamos a contar con todos los miembros del board del International Menopause Society durante 3 días, y espero que muchos de ustedes nos acompañen. Muchas gracias por estar presentes conmigo en esta presentación. Antes que nada, quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo en general su invitación a participar en este evento tan importante, con pláticas tan interesantes y obviamente con profesores de tan alto grado como los que nos han venido acompañando el día de ayer y el día de hoy. Muy especial quiero agradecer a la profesora Geraldine Tamar, a quien le mando un saludo. Es también un honor cuando uno de los geriatras más importantes de América Latina, a quien tú le tienes un gran afecto, te invita, así es de que pues muchas gracias, doctora. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca de cómo influyen 2 situaciones que vemos frecuentemente en el adulto mayor en el manejo de una enfermedad que afecta frecuentemente al adulto mayor, como son la polifarmacia, la multimorbilidad y la osteoporosis. Y ver si en verdad esto afecta o no las decisiones terapéuticas que los geriatras, los reumatólogos, los internistas y los médicos de primer contacto tienen. Para empezar, sí me gustaría hablar un poco de qué es polifarmacia, porque creo que hay una confusión o a veces nos podemos confundir con el término. La verdad es que en general polifarmacia se habla del uso concomitante de varios medicamentos en un mismo paciente. Sin embargo, probablemente sería mejor hablar del uso de más medicamentos de los que son necesarios en un mismo paciente. Esto hace más difícil los estudios epidemiológicos. Sin embargo, en el día a día del quehacer cotidiano, pues probablemente sea mejor. Lo que es cierto es que si no ponemos un número tope, pues cada vez vamos a tener más problemas para definirlo. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud la polifarmacia? Pues nada más el uso concomitante de 3 o más medicamentos. Si esto es así, pues la gran mayoría de los pacientes que vemos en consulta y que tienen 60 años de edad o más, llegarían a tener polifarmacia. Por eso la mayor parte de los estudios se hace con la toma de 5 o más medicamentos de manera concomitante en un mismo paciente, y más estamos hablando de prescripción inapropiada o irracional según el paciente que estemos tratando. ¿Por qué? Porque como vemos, hay pacientes que requieren de 5 o más medicamentos y nos preocupa más ver qué medicamentos son los que se están prescribiendo. Precisamente en este intento de ver cuántos medicamentos son los que en realidad podemos considerar como polifarmacia, es que se han hecho diferentes ejercicios para determinar qué número o qué punto de corte empieza a incrementar el riesgo de algunas situaciones que vemos frecuentemente en el adulto mayor, como la fragilidad, la discapacidad, las caídas, el deterioro cognitivo e inclusive la muerte. Y como pueden ver aquí, pues este punto de corte anda precisamente alrededor de 5 medicamentos. Sin embargo, hay situaciones como por ejemplo el deterioro cognitivo, donde pacientes que toman más de 3.5 medicamentos ya empieza a incrementar el riesgo de que lo desarrollen en años adentro. ¿Qué tan frecuente es la polifarmacia? Hasta 40% de los pacientes ambulatorios o adultos mayores ambulatorios que vemos la presentan, hasta 70% de los pacientes que tenemos en hospital y más de la mitad de los pacientes que viven en las instituciones de cuidados prolongados lo pueden tener. Ahora, ¿por qué hablar de polifarmacia? Pues por las consecuencias que la polifarmacia trae. Desafortunadamente, la toma de medicamentos es necesaria y toda sustancia que nosotros ingerimos y que tiene algo positivo en nuestro organismo va a tener también algo negativo. Entonces las consecuencias de la polifarmacia son varias.
En primero, entre mayor número, mayor riesgo de que estemos prescribiendo algún fármaco de manera inapropiada. Afortunadamente, hoy en día tenemos muchas estrategias que nos ayudan a resolver cuándo una prescripción es apropiada y cuándo no. Tal vez la más conocida o las más conocidas son los criterios de LEARS, que se están actualizando cada cierto tiempo por parte de la Asociación Americana de Geriatría, los criterios de START y STOP, que también los llegamos a utilizar. Otra consecuencia de la polifarmacia, pues obvio, es la interacción entre los medicamentos que prescribimos. A mayor número de medicamentos, más riesgo de interacciones. De nuevo, hay muchas estrategias que nos ayudan a cuidarnos de estas interacciones, e inclusive las podemos clasificar dependiendo de su repercusión clínica y ver cómo en ocasiones hay medicamentos que vamos a tener que utilizar juntos, pero que tenemos que estar vigilando, y otros que definitivamente tenemos que evitar. También muy importante es la pobre adherencia, y eso lo vemos frecuentemente en el manejo de la osteoporosis, y creo que se ha hablado en múltiples ocasiones, y hoy mencionaremos uno que otro detalle. Las reacciones adversas también, las reacciones adversas a medicamentos, después de 6 medicamentos se disparan de manera exponencial en el adulto mayor y también en el joven, y los síndromes geriátricos. Hay varios estudios hechos en nuestras poblaciones para tratar de determinar cómo el simple número de medicamentos nos puede poner en riesgo de desenlaces adversos, como puede ser la fragilidad, el deterioro cognitivo, la discapacidad, las caídas, y todos ellos se correlacionan nada más con el número de medicamentos que llega a tomar el individuo. Y otra situación que es frecuente, obviamente, que nosotros encontremos, es precisamente la comorbilidad. La comorbilidad y la polifarmacia tienen una relación muy interesante entre ellas. La gran mayoría de los pacientes que tienen polifarmacia, el origen de esta está en la multimorbilidad. El hecho de que se tengan muchas enfermedades, varias patologías, pues genera que tengamos que prescribir un número importante de medicamentos. Y son muy pocos los pacientes que tienen polifarmacia que en realidad no tienen multimorbilidad. Si nosotros además tomamos en cuenta que muchas de las guías terapéuticas hoy en día hablan del uso concomitante de varios medicamentos para tratar una sola entidad nosológica, pues es de esperarse que entre más enfermedades se tengan, más medicamentos se tengan que prescribir. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿O cómo podemos nosotros determinar si esto llega a afectar o no la percepción de alguna patología, en especial en la osteoporosis? Pues tendríamos que revisar un poquito la literatura de por qué nosotros tenemos la conducta de prescribir o no prescribir en el caso de un paciente con polifarmacia y multimorbilidad. Sabemos que la osteoporosis sigue siendo o es un problema importantísimo en el adulto mayor, ¿sí? Es de los principales problemas del envejecimiento. El envejecimiento obviamente nos pone en riesgo de desarrollar osteoporosis. Nuestros países tienen una carga de enfermedad importantísima. Como pueden ver aquí, se esperaría más de 4 millones de fracturas por fragilidad en Brasil, México, Colombia y Argentina. Y Colombia tiene una prevalencia también bastante importante de osteoporosis en mayores de 50 años de edad. ¿Esto por qué es importante? ¿O cómo podemos ver si existe una relación con la osteoporosis, la polifarmacia y la multimorbilidad? Bueno, pues resulta que si nosotros tomamos en consideración la situación musculoesquelética del individuo y el riesgo de que tenga un desenlace desfavorable, en este caso la muerte, vamos a ver que conforme tengamos menor densidad mineral ósea o menor masa muscular, la sobrevida del paciente va disminuyendo. A menor densidad mineral ósea, menor sobrevida; a menor masa muscular, menor sobrevida. Y esto lo vemos en este estudio, que es el estudio de osteoporosis de Geelong, donde es evidente que los pacientes que tienen deterioro en su sistema musculoesquelético van a tener mayor riesgo de muerte. Pero esa no es la única asociación que nos interesa. También nos interesan ciertas asociaciones que nos pueden poner en mayor riesgo a nuestros pacientes y que deberían de normar la conducta a prescribir. Por ejemplo, la asociación de multimorbilidad y caídas, donde precisamente las variables que tienen que ver, que influyen en esta relación, son la polifarmacia y el dolor. Pero vemos que a mayor número de condiciones crónicas, mayor es la prevalencia de caídas, sobre todo los pacientes que tienen dolor y polifarmacia. También los pacientes que tienen polifarmacia y obviamente que se caen tienen más riesgo de fracturarse.
Estas son la correlación entre polifarmacia y la fractura de cadera en el adulto mayor. Vean cómo en este estudio en Corea nos damos una muy buena idea cómo a mayor número de medicamentos, sobre todo después de 5 o 6 medicamentos, una vez que prescribimos el séptimo, el octavo, el noveno, esta prevalencia se incrementa de manera muy importante, no importa el grupo etario que nosotros estemos revisando. No es el único estudio que lo ha reportado. Este es un estudio que se hace en pacientes con diabetes mellitus, donde también la polifarmacia y el riesgo de fracturas se correlacionan de manera importante. A mayor número de medicamentos, mayor riesgo de fracturas. Entonces tenemos que, por un lado, la comorbilidad, por otro lado, la polifarmacia, empiezan a incrementar este riesgo. O sea, nos empieza a quedar muy claro que a mayor número de patologías, a mayor número de medicamentos, mayor riesgo de que el paciente se fracture. De nuevo, aquí es polifarmacia y algunos medicamentos específicos como incrementan este riesgo. No nada más es el hecho de tener un número importante de medicamentos, sino parecería ser que ciertos medicamentos nos ponen mayor riesgo, en este caso como por ejemplo los glicocorticoides que conocemos muy bien, ustedes conocen muy bien todos los que se dedican a osteoporosis, por el hecho de que nos llevan a osteoporosis secundaria, pero también las benzodiazepinas que nos incrementan el riesgo de caídas, pues es obvio que incrementen cada que estén prescritas. Pero en realidad es el número de medicamentos lo que más importa. Si nosotros empezamos a hacer un análisis ajustada primero por sexo, por edad y luego por el uso de medicamentos muy específicos como lo veíamos antes y los quitamos, digamos, de la ecuación, aún así el número de medicamentos tiene que ver con un mayor riesgo de caerse, ¿sí? Y esto nos habla de una razón de Mobius de 1.02 por cada medicamento prescrito. Entonces, si bien es cierto que hay medicamentos de mayor riesgo, el simple hecho de prescribir muchos medicamentos incrementa el riesgo de caerse y de fracturarse. Ahora, la comorbilidad también termina siendo un predictor importante de muerte en estos pacientes. Todos los pacientes que se caen, se fracturan, se tienen que operar, ¿qué pasa a mayor comorbilidad? Pues es obvio, tienen mayor riesgo de morir. Y esto se ha demostrado muy bien, no nada más una mortalidad dentro del hospital, sino la mortalidad a los 30, 90 días y hasta los 2 años después de la cirugía. Entonces, creo que nos queda muy claro que el hecho de tener mucha patología y de tener muchos medicamentos nos pone más riesgo de tener problemas de la marcha, de caernos, si nos caemos, de fracturarnos, si nos fracturamos, si nos operan, de morir después de la cirugía, de tener complicaciones por la cirugía. Esto creo que nos queda más o menos claro con la literatura, no más o menos, queda claro con la literatura existente. A pesar de esto, los clínicos tienden a prescribir menos medicamentos para osteoporosis en el adulto mayor, sobre todo en el adulto mayor que tiene muchas enfermedades, que es frágil y que toma muchos medicamentos. En parte, yo creo que pesa el hecho de que, bueno, este paciente tiene menos sobrevida, tal vez el riesgo-beneficio de utilizar los medicamentos para osteoporosis se altere y sea mayor el riesgo que el beneficio que vamos a obtener. Pero si nosotros evaluamos, y este es un excelente artículo que lo hace, esta asociación y quién sería quien se va a terminar beneficiando más del tratamiento, pues curiosamente los pacientes que más miedo tenemos de prescribir son probablemente los que más se llegarían a beneficiar. O sea, los pacientes con polipatología y con polifarmacia serían los pacientes que si nosotros podemos disminuir el riesgo de caídas y disminuir el riesgo de fracturas, serían los que más van a terminar beneficiándose. Entonces, creo que una de las tareas pendientes que tenemos es poder hacer énfasis con el clínico de la importancia de prescribir aún en los pacientes que tienen morbimortalidad importante y polifarmacia, medicamentos para la osteoporosis. Ahora, ya que convencemos al médico, bueno, nos vamos a tener que echar el problema de la adherencia terapéutica, ¿no? Donde no nada más son los factores del médico los que tenemos que tomar en consideración, sino convencer al paciente de que esta terapéutica, a pesar de que tiene muchas enfermedades y que tiene muchos medicamentos, es algo importante de realizar, ¿no? Y bueno, eso creo que es tema de otra charla, pero que bien vale la pena enfrentar. Entonces, ¿con qué me gustaría concluir o qué me gustaría que se llevaran a casa como mensaje el día de hoy?
Bueno, pues que existe una relación muy bien establecida entre el número de medicamentos prescritos y el riesgo de caerse, el riesgo de desarrollar osteoporosis, el riesgo de fracturarse y el riesgo de tener un mal pronóstico en cualquiera de estos casos. Necesitamos más estudios de investigación observacionales de cómo la terapia para la osteoporosis nos trae beneficios en el adulto mayor, porque ensayos clínicos va a ser muy difícil de hacer ya, que se acepten, pero sí podemos hacer más estudios observacionales donde vemos cómo la terapia puede beneficiar no nada más en el ámbito de la densidad mineral ósea, sino en el desarrollo de eventos o desenlaces desfavorables. Hay que ver cómo los pacientes con multimorbilidad y osteoporosis se benefician de este tratamiento farmacológico y poder entonces valorar estas situaciones e incluirlas dentro de las guías clínicas como parte del manejo, o sea, ver cómo esto llega a influir en el tipo de medicamento que nosotros vamos a prescribir y cuándo vamos a prescribirlo. Eso creo que son de las tareas pendientes que eventos como este nos van a ayudar a resolver. Esto es lo que tengo para todos ustedes el día de hoy. De nuevo les agradezco su atenta invitación. Agradezco la invitación de ACOM a participar en su 12º Congreso Nacional. El tema a desarrollar el día de hoy es el tratamiento secuencial en osteoporosis. Soy el Dr. Fidencio Cons Molina, médico reumatólogo de México, y este es mi currículum vitae. Esta es mi declaración de intereses y declaro no tener conflictos de interés y no haber recibido honorarios por esta presentación. Quiero iniciar esta presentación discutiendo por qué se debe considerar el tratamiento secuencial e incluso el tratamiento combinado en la osteoporosis. Muchos pacientes con osteoporosis tienen una larga vida por delante después de que son diagnosticados con osteoporosis y por lo tanto necesitan un plan de manejo a largo plazo. Algunos pacientes experimentan un fracaso del tratamiento en forma de fracturas múltiples o pérdida de la densidad mineral ósea a pesar del tratamiento en curso. En estos pacientes, el plan de tratamiento debe revisarse, incluido el cambio de tratamiento. Cada vez se genera más evidencia que apunta hacia un objetivo de tratamiento para pacientes con osteoporosis, y una vez que se alcance el objetivo, es momento de revisar el plan de tratamiento y considerar cambiar o suspender el mismo. En esta excelente revisión de la doctora Felicia Cosman, sugiere que diferentes medicamentos para osteoporosis pueden ser más apropiados en diferentes etapas de la vida de una paciente. Por ejemplo, en mujeres premenopáusicas, en mujeres posmenopáusicas tempranas, sin fracturas, con edad a mediados de sus 50s o inicios de sus 60s, mujeres en sus finales de los 60s o mayores, o mujeres de cualquier edad con fractura osteoporótica reciente, fracturas osteoporóticas múltiples o una densidad mineral ósea muy baja, esto es, un T-score menor a -3 o -3.5. La terapia secuencial no es un concepto nuevo. Ya hace más de 20 años teníamos propuestas de terapias secuenciales, pero sin fundamento de medicina basada en evidencias. Como es muy grande el número de posibles combinaciones de secuencias de medicamentos, y solo con fines didácticos para esta presentación, he dividido en 3 secciones las secuencias: antirresortivos seguidos de anabólicos, anabólicos seguidos de antirresortivos y anabólicos seguidos de anabólicos. ¿Cuál debe ser el tratamiento de la osteoporosis después de utilizar un antirresortivo? Sabemos que es el escenario clínico más común y la motivación habitual para el cambio es una falla al tratamiento. Las opciones habituales son seguir con un anabólico o continuar con otro antirresortivo.
Aquí les muestro algunas secuencias de antirresortivos seguidos de anabólicos que han sido publicados. En general, se acepta que el uso previo de alendronato atenúa la respuesta a teriparatide en algunos estudios. Este efecto puede ser menor o no ocurrir con tratamientos previos con risedronato o raloxifeno. Más adelante les mostraré lo que sucede cuando se usa un anabólico después de denosumab. ¿Cuál debe ser el tratamiento de osteoporosis después de utilizar bisfosfonatos? Esta pregunta la contestó Eiken y Destregar en su publicación de 2015. Ellos revisaron los resultados de 11 estudios que evaluaron prospectivamente el tratamiento después de alendronato o risedronato en mujeres con osteoporosis posmenopáusica. Todos los estudios son de corta duración, de 24 meses o menos, y evalúan el tema de la terapia de transición de alendronato o risedronato. Ninguno de los estudios tuvo el poder estadístico para evaluar la eficacia de la reducción de fracturas. La transición de alendronato a ácido zoledrónico mantiene los efectos terapéuticos durante 12 meses. Cambiar a denosumab o teriparatida provoca aumentos adicionales en la densidad mineral ósea. Específicamente, la transición a teriparatida podría usarse por un tiempo limitado para pacientes seleccionados, pero debe seguirse con un tratamiento antirresortivo para evitar la pérdida del hueso ganado. Existen pocos estudios de corta duración que evalúen el tema de la terapia de transición de alendronato o risedronato, aunque esto es muy frecuente en la práctica clínica. Veamos ahora cuál debe ser el tratamiento de osteoporosis después de utilizar denosumab. Los efectos de denosumab son reversibles cuando se suspende sin una terapia secuencial, y el riesgo global de fractura regresa al de los pacientes no tratados, con un mayor riesgo de fracturas vertebrales múltiples de predominio en aquellos con fracturas vertebrales previas. Entonces las opciones son utilizar un anabólico o un antirresortivo. Empecemos por los estudios con la secuencia de anabólico óseo. Teriparatide aumenta la densidad mineral ósea en columna después de denosumab, pero no previene la pérdida que ocurre en la cadera, de acuerdo a los resultados del estudio DATA. Romosozumab aumenta la densidad mineral ósea alcanzada en columna y mantiene lo logrado en la cadera después de emplear denosumab, de acuerdo con los datos del estudio de extensión. Este es el estudio DATA. Aprecien el aumento de la masa ósea con teriparatide en columna y cómo no logra prevenir por completo la pérdida de hueso que ocurre en la cadera después de descontinuar denosumab. Este es el estudio de extensión donde después de denosumab se continuó con romosozumab. Observen el aumento de densidad mineral ósea en columna y el mantenimiento de la masa ósea en cadera. Veamos ahora los datos que tenemos sobre el uso de un antirresortivo después de denosumab. Los reportes publicados son principalmente de secuencias con bifosfonatos. Se recomienda que se inicie 6 meses después de la última dosis de denosumab. La secuencia con alendronato semanal puede mantener la densidad mineral ósea o aumentarla, y espere una ligera pérdida de densidad mineral ósea principalmente con zoledronato. Se obtienen mejores resultados empleando alendronato y zoledronato que con risedronato. Este es el estudio de Kendler de 2020 donde demuestra que alendronato después de denosumab puede mantener o aumentar la densidad mineral ósea en 8 de cada 10 pacientes, tanto en cadera como en columna. Estos son los resultados de Polisois y el grupo griego, donde una sola dosis de ácido zoledrónico después de 3 años puede mantener la densidad mineral ósea en cuello femoral, pero no en columna. Hablemos ahora de anabólicos. ¿Son los anabólicos más efectivos cuando son seguidos de un antirresortivo? No debemos olvidar
que el aumento de la densidad mineral ósea se maximiza cuando los pacientes reciben primero anabólicos seguidos de una terapia antirresortiva potente. Estos son algunos estudios publicados de secuencias de anabólicos seguidos de antirresortivos. Debemos considerar que la administración de los anabólicos es por tiempo limitado y al suspenderse pierden rápidamente su efecto sobre la densidad mineral ósea. Los bifosfonatos después de anabólicos amplifican la ganancia en densidad mineral ósea. Denosumab después de romosozumab y teriparatide puede mejorar la densidad mineral ósea tanto en columna como en cadera. Estos son ejemplos de estudios clínicos controlados con gran número de pacientes de terapia anabólica seguida de antirresortivos que además proporcionaron evidencias de reducción de riesgo de fracturas. El estudio ACTIV de abaloparatide y los estudios FRAME y ARCH de romosozumab. Esta es una propuesta de Casado y Neiro de 2021 con un algoritmo para decidir la secuencia después de 2 años de teriparatide basada en riesgo de fracturas, considerando riesgo bajo para emplear bifosfonatos orales, riesgo medio sugiere continuar con bifosfonatos intravenosos o denosumab y riesgo muy alto donde de nuevo sugiere continuar con denosumab o ácido zoledrónico. No debemos olvidar que la densidad mineral ósea de cadera durante o después del tratamiento de osteoporosis se ha convertido en un excelente sustituto del riesgo futuro de fractura, por lo que lograr una mayor densidad mineral ósea en el fémur total es un objetivo para pacientes con osteoporosis de alto riesgo. ¿Y qué sucede si utilizamos una secuencia de 2 anabólicos? Hasta el momento solo tenemos publicaciones japonesas de la secuencia teriparatide romosozumab, ya que Japón fue el primer país en el que se aprobó el uso de romosozumab. Por ejemplo, Akimitsu describe que la duración del tratamiento previo con teriparatide por menos o más de 12 meses no influye en el efecto del tratamiento con romosozumab. También Tominaga en 2022 reporta que el uso de teriparatide previo a romosozumab logra la misma densidad mineral ósea en el fémur total que los pacientes naive tratados con romosozumab, pero no así en columna donde se alcanza un 3% menos. Por último, teriparatide previo a romosozumab logra incrementos de densidad mineral ósea en columna y cadera 30% menos que lo alcanzado por pacientes naive a tratamiento. ¿Y qué sucede cuando se administra un segundo ciclo de agente anabólico? Aquí las posibles combinaciones o secuencias son más numerosas y como pueden ver, las secuencias pueden incluir anabólico seguido de antirresortivo seguido de anabólico, o 2 anabólicos seguidos de un antirresortivo. Alternativamente, un anabólico seguido de 2 antirresortivos y por último, tratamiento combinado seguido de antirresortivo y de nuevo tratamiento combinado. Estos son algunos de los estudios publicados con secuencias de segundo ciclo de tratamiento después de iniciar con un anabólico. Sabemos ahora que denosumab después de la secuencia de teriparatide romosozumab aumenta aún más la densidad ósea, que un segundo ciclo de romosozumab después de la secuencia romosozumab denosumab aumenta la densidad ósea en columna y mantiene lo alcanzado en cadera, que un doble ciclo de denosumab después de romosozumab incrementa notablemente la densidad mineral ósea, y que un doble ciclo de teriparatide después de la secuencia teriparatide alendronato también aumenta la densidad mineral ósea. Finalmente, que el uso de ácido zoledrónico después de romosozumab mantiene la ganancia alcanzada de densidad mineral ósea en fémur total.
Este es el diagrama general de los estudios fase 2 que se realizaron con romosozumab para evaluar las ganancias en la densidad mineral ósea de un segundo ciclo de romosozumab después de recibir placebo o denosumab. Aprecien la pérdida de masa ósea al suspender romosozumab y su recuperación al reiniciar el segundo ciclo, y cómo después de emplear denosumab, un segundo ciclo de romosozumab aumenta la densidad mineral ósea en columna y solo mantiene lo ganado en la cadera. Este gráfico muestra los datos de la extensión del estudio FRAME, donde un año de romosozumab es seguido de 2 años de denosumab y donde además se demuestra que se mantiene la reducción del riesgo de fracturas. Aunque en esta presentación por limitación de tiempo no tuvimos oportunidad de hablar de tratamientos combinados, sí quiero mostrarles un ejemplo de un tratamiento secuencial que inicia con la combinación de alendronato teriparatide por 15 meses, seguida de alendronato por 1 año y un segundo ciclo combinado de teriparatide más alendronato por 15 meses, donde se aprecia un notable incremento en la densidad mineral ósea de la columna lumbar. Este es un reporte de 3 casos de la doctora Belén Sancheta, donde después de tratar a las pacientes por 18 meses con teriparatide, llevaron un tratamiento secuencial variable entre 12 y 36 meses con alendronato, y debido a que permanecían en alto riesgo de fracturas, se les indicó un segundo ciclo de teriparatide de 18 a 24 meses, mostrando mejoría en la densidad ósea de la columna. En este último estudio del Dr. McClone, se observa cómo una sola infusión de 5 miligramos de ácido zoledrónico después de romosozumab es capaz de mantener las ganancias de masa ósea en cadera durante 2 años. ¿Y qué es lo que sabemos sobre la eficacia contra fracturas empleando terapia secuencial? El estudio de abaloparatide en osteoporosis posmenopáusica mostró una reducción de 43% en fracturas no vertebrales cuando se comparó contra placebo, pero mejoró hasta un 50% cuando en la extensión se continuó con alendronato por 6 meses más. En el estudio ARCH se mostró en mujeres con osteoporosis y alto riesgo de fractura que romosozumab reduce el número de fracturas vertebrales cuando se le compara con alendronato, y este efecto se mantiene cuando se continúa el tratamiento secuencial con alendronato. Para concluir, les muestro los datos de reducción de riesgo de fracturas del estudio FRAME en mujeres con osteoporosis postmenopáusica sin fracturas, que fueron tratadas con la secuencia romosozumab 1 año, seguido por 1 año de denosumab, y un segundo ciclo de denosumab, donde se demuestra que se mantiene la reducción del riesgo de fracturas. En resumen, muchos pacientes con osteoporosis tienen una larga vida por delante y por lo tanto necesitan un plan de manejo a largo plazo. En la terapia secuencial sí importa el orden de los medicamentos y se recomienda iniciar con anabólicos óseos en pacientes con riesgos de fractura muy altos. No es apropiado interrumpir denosumab sin continuar con un antirresortivo para evitar el rebote de la resorción ósea que provoca pérdida ósea y fracturas. Después de 1 año de denosumab, con 1 año de alendronato se previene la pérdida ósea en la mayoría de los pacientes, pero no en todos. Cuando utilice un antirresortivo después de un anabólico, recuerde, la administración de los anabólicos es por tiempo limitado. Los bifosfonatos después de anabólicos amplifican la ganancia de la densidad mineral ósea. Denosumab después de romosozumab y teriparatide puede mejorar la densidad mineral ósea en columna y en cadera. Cuando utilice un segundo ciclo anabólico de romosozumab, a continuación de denosumab, se produce un mayor aumento de densidad mineral ósea, principalmente en columna. Se requieren más estudios de reducción de riesgo de fracturas que demuestren la eficiencia de las terapias secuenciales.
Es claro que hemos entrado en una nueva era con muchas opciones terapéuticas para nuestros pacientes con osteoporosis. Le agradezco el tiempo dedicado a esta presentación. Si desea hacer preguntas y comentarios o desea una copia de esta presentación, puede escribirme a fidenciocons@gmail.com y con gusto se la compartiré a vuelta de correo. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Acá nos encontramos en la sesión de preguntas con nuestros expertos en osteoporosis y en economía en la salud. Contamos con la presencia de la doctora Sonia Cerdas desde Costa Rica y el doctor Diego Rosselli desde Colombia. Buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Un placer. Hola Sonia, tú primero. Un placer estar aquí, de veras, gracias. Para nosotros es un gran honor y un orgullo poder participar con ustedes en este evento y contar con su presencia y sus charlas magistrales. Ya nos han empezado a llegar las preguntas desde el público, entonces vamos a iniciar con estas y bueno, como todo digamos, primero las damos. Para la doctora Sonia nos preguntan, ¿cuál es su opinión y qué podemos hacer en el uso de pacientes, el uso de denosumab en pacientes con antecedentes de cáncer cerebral y osteonecrosis maxilar? Sobre todo porque siempre tenemos el miedo en general del efecto adverso de la osteonecrosis de maxilares en la terapia antirresortiva. Doctora, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué podríamos usar? Bueno, tal vez vale la pena recordar que el riesgo de osteonecrosis de mandíbula en pacientes tratados por osteoporosis a las dosis indicadas para tratamiento con osteoporosis es un efecto secundario realmente muy poco probable que ocurra en nuestros pacientes. Sin embargo, en las prácticas clínicas recomendadas debemos tomar conciencia antes de iniciar cualquier tratamiento en osteoporosis de la salud oral de nuestros pacientes en forma preventiva. Es interesante que con denosumab, cuando revisamos el estudio Freedom que dio pie a la aprobación de este producto, más de 7,000 pacientes, sí existieron algunos casos aislados de osteonecrosis de mandíbula, y lo más interesante es que estos casos de osteonecrosis fueron manejados sin suspender el denosumab y se presentaron con mayor frecuencia cuando los procedimientos odontológicos se hicieron en formas múltiples. Entonces, ¿qué podemos recomendar? Podemos recomendar que si ya el paciente está con denosumab y hay que hacer algún tipo de procedimiento dental, que no hagamos todas las extracciones de una vez, sino que procedamos en etapas, primero una extracción, luego otra, y que no está en teoría justificado suspender el producto según la experiencia que hay en un estudio tan grande como el estudio Freedom. Nosotros aquí en Costa Rica y en Centroamérica tenemos un problema enorme con los odontólogos, ¿verdad? Y tenemos que estar haciendo una serie de autorizaciones porque ellos no quieren ni siquiera hacer limpiezas dentales, ¿verdad? Bajo bisfosfonatos o bajo denosumab. Pero yo creo que tenemos que desmitificar y educar a nuestros odontólogos con el buen manejo de estos pacientes y no privar a nuestros pacientes osteoporóticos de un tratamiento eficaz para su patología de fondo que al final de cuentas va a mejorar la salud ósea de la mandíbula.